Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Alejandro de la Cual Gamer y el día de hoy quiero hacer un video un tanto especial. Desde hace un par de añitos ya he tenido conmigo una Asus ROG Ally del modelo Z1 Extreme y el día de hoy he querido venir a compartir con ustedes cómo es el día a día con esta consola. Quiero hacer la aclaración de que este video está dedicado para aquellas personas que tengan la duda de adquirir la consola y que al mismo tiempo quieran saber más o menos qué se puede hacer con ella. Hay que tener en cuenta que todo el mundo siempre te va a estar diciendo que cuántas gigas, cuánto tiene, la RAM, que el rendimiento, que el TDP, y este video va a ser un poco más práctico que eso. Lo que te quiero decir en este momento es qué percances y qué momentos he tenido con esta consola. Así que vamos a darle inicio al video. Lo primero que vamos a hacer es sacar la consola del estuche, así que lo voy a hacer un poco como si fuera un mini unboxing. Obviamente ya no es nuevo, pero en sí la consola solo trae un par de cosas y es muy sencilla desde la caja. Así que tenemos primero la Asus ROG Ally, que venía acompañada con este soporte para poner la consola, que es de cartón, y el cargador. Cabe resaltar que el cargador carga bastante rápido y soporta bastantes vatios, 70 vatios. Vamos a empezar por los datos esenciales. En su momento yo pude conseguir esta consola por $600. Por lo tanto, en este momento debería ser asequible más o menos en unos 550. Así que ya podrías hacer el cambio a tu moneda local. Para que fuera más práctico, también la adquirí con un dock, que no es estrictamente necesario, pero puede mejorar bastante la experiencia. En el tema de arranque e inicio, la consola aún es bastante responsiva, diría yo, demorándose un total de 25 segundos en iniciar. Esto me pasa especialmente porque ya tengo la memoria bastante llena. Como muchos sabrán, la consola viene con Windows 11. Yo en lo general no he tenido ni un problema con este sistema operativo, aunque esencialmente, para compararlo con uno de PC, he tenido que capar algunas cosas que tenía esto, como el Copilot, algunas funciones de inteligencia artificial y especialmente con los widgets de Windows 11 que son bastante invasivos y llenos de publicidad, todos capados, todos fueron desactivados eventualmente. Eso me ha hecho tener una experiencia bastante buena a la hora de jugar. Vamos a estar jugando algunos juegos para ver qué tal rinde esta consola hoy en día. Para empezar, aquí tenemos un videojuego llamado Undertaker. El juego no es que tenga los gráficos más espectaculares, pero cuando se trata de optimización, consume bastantes recursos. Como podrán ver, se mueve fluido. Los mandos como tal se sienten aún suaves. Se siente como agarrar uno de Xbox. La situación con ellos es que sí, el análogo derecho, lo que es como tal, ha desarrollado un poco de drip que a veces se manifiesta. De momento, en muy raras ocasiones he visto que se manifiesta, pero puede llegar a pasar, que se desarrolle un leve drip. Por el otro lado, los gatillos están bastante bien. Cuando juegas vía Steam o vía Epic Games o cualquier otro proveedor de videojuegos, la consola se automatiza automáticamente a los mandos que tengas integrados, así que normalmente no hay que configurar mucho. Bueno, a menos que juegues con el amigos, eso ya sería otra situación. Y bueno, así se vería la consola una vez conectada al dock con un teclado y un mouse, que de aquí en adelante y para efectos prácticos del video vamos a seguir grabando desde una pantalla externa para sacar todo el potencial de la máquina en este momento, ya que no me da para estar jugando con una mano, no estamos jugando ese tipo de juegos en este momento. Ok, una vez conectados a la pantalla me doy cuenta de un tema con los píxeles de la pantalla y es que se sienten un poco estirados, como si la consola no estuviera diseñada para que se vean una dimensión tan grande. Por un lado, o por el otro es porque la conecté vía inalámbrica, ya que en el momento no cuento con una pantalla HDMI para conectarla directamente, entonces me encargué de hacer todo vía streaming. Otra cosa es que se hace para efectos prácticos, porque si tratas de jugar ciertos juegos vas a encontrarte con el problema de que hay cierto input lag, así que esto solo lo hice para grabar. La consola viene con 3 modos: silencio, rendimiento y turbo. Y enseguida iremos abordando esos temas. Vamos a continuar entonces
Bien, entonces cuando empecemos a correr nuestros juegos, vamos a poner una regla. Vamos a empezar desde lo más suave gráficamente y vamos a ir subiendo de nivel para ver cuáles son las capacidades de esta consola. Vamos a empezar con este videojuego, Need for Speed Most Wanted del 2012. Yo sé que gráficamente no nos debería parecer muy intimidante un juego de hace 14 años, pero en general este juego siempre me ha parecido que tiene unos gráficos hermosos. Como pueden ver, la consola está yendo a 60 FPS y está en modo de rendimiento. Para el siguiente juego tenemos el Crash Bandicoot Insane Trilogy. En esta ocasión lo tenemos configurado en gráficos ultra y en modo turbo. Con la configuración en rendimiento el juego en ultra va a llegar a los 30 FPS y si lo ponemos en turbo va a llegar tranquilamente a los 60 FPS. Y para terminar con la demostración nativa, aquí tenemos el Resident Evil Requiem, un juego que salió hace poco más de un mes y que se podría decir que como tal sus gráficos ya cuentan como Next Gen. Con la configuración máxima de gráficos que nos permitió la consola, pudimos alcanzar unos 30, 32 o hasta máximo 38 FPS estables. Pero en un dado momento me encontré con un problema. Y aquí es donde entramos con un tema que puede ser bastante controversial para muchos. Cuando tú pones la consola en modo turbo, automáticamente pasa de 85 a 90 grados en temperatura. Normalmente es un tema que no debes preocuparnos. El chip está hecho para ese tipo de temperaturas, lo aguanta con la tranquilidad y de hecho eso es lo que pasa. Cuando tú lo pones en turbo, automáticamente eso va a pasar. Pero me puedo llegar a encontrar con un tipo de problemática que sí puede llegar a afectar la experiencia. Por un lado, la pantalla se va a calentar bastante, o sea que si tú estás jugando en un entorno, tienes la pantalla cerca a tu cara, vas a sentir fuego en la cara prácticamente. Eso es por un lado. Por el otro, la batería se va a drenar exageradamente rápido. O sea, puedes pasar de una experiencia de literalmente 40, 50 minutos, que suele ser lo que dura la batería jugando un juego demandante, a 20, 25 minutos. O sea, literalmente la batería se va a drenar. E incluso si lo juegas mientras carga, puede llegar a pasar que el consumo de batería supere a la carga, lo cual va a producir que la batería simplemente no suba mientras carga. Esto me ha pasado a mí a nivel personal, o sea, las temperaturas altas, y además he escuchado bastante de que eso puede llegar a afectar a una micro SD conectada a la Asus. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó en este momento? Mientras estaba jugando Resident Evil, la consola se apagó incluso a pesar de que estaba cargando. ¿Qué pasó en este momento? Que es que usé una configuración demasiado demandante para la consola en su momento. Y eso fue solo para demostrar las capacidades gráficas de la consola. Una recomendación que yo le puedo dar a todos es que yo en lo personal siempre limito los FPS de la consola a 60. Y mantengo una configuración gráfica moderada. La consola es capaz de correr prácticamente cualquier juego, no he tenido ningún problema con mi catálogo de Steam y por lo general no he tenido ni siquiera malas experiencias con los mandos. De hecho, todos los juegos nunca los he jugado en el modo que no sea rendimiento. Siempre procuro jugar en rendimiento y lo uso para cuidar mi consola. En este caso hay gente que dice que puedes manipular el ventilador, hacer que vaya más rápido, ponerle mods de batería para que dure más. En mi caso prefiero mantener mi consola en sus configuraciones básicas y, como les digo, cuidar lo más que se pueda el periodo de vida. Bien, entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó en ese momento? ¿La consola no sirve para correr juegos potentes? Pues la verdad es que sí funciona y bastante bien. Generalmente la pantalla es algo pequeña y los juegos se ven espectaculares, así que puedes hacer cosas como bajar gráficos, bajar resoluciones y se va a ver espectacular de todos modos. Ya si lo quieres conectar a un monitor externo, ahí es donde la consola empieza a esforzarse un poco más. Y sin embargo, incluso en ese escenario tú puedes conseguir un buen rendimiento. ¿Cuál es el problema? Que tendrás que mover, y si no sabes nada de moverle a la consola, ahí es donde se vuelve problemático. Pero si tú tratas de jugar simplemente moviendo un poco los gráficos, consiguiendo buenos estándares de rendimiento y cuidando el hardware, créeme, puedes conseguir cosas maravillosas. O sea, en este tiempo que la he podido disfrutar de varias experiencias y no solo disfrutar las experiencias, hacer algo que me encanta,
compartir videojuegos con amigos y familiares. Simplemente decirles, mira, juega este videojuego, es muy bueno. Eso es lo que me gustó mucho de la roguelike. Y eso es lo que me va a seguir encantando. Ese tema portátil, o al menos el hecho de que puedo compartir. Pero bueno, con esto concluimos que a la consola se le puede exigir un poco a nivel gráfico. Pasando al siguiente apartado, vamos al de emulación. ¿Qué tal se desempeña la consola emulando? Como muchos sabrán, en el PlayStation 2 empezó con estos análogos y de hecho se necesitaba bastante precisión para que los mandos funcionaran bien en esa consola. En cuanto a emulación, la consola se ha desempeñado bien con muy buenos emuladores. Por ejemplo, el de PlayStation 2 lo he podido jugar en rendimiento. Lo he podido jugar sin exigirle mayor cosa a la máquina. Lo juego en modo hasta en 2K y la batería suele durar de 2 hasta 3 horas jugando juegos de PlayStation 2. Por lo tanto, de ahí en adelante o de ahí para atrás, ahí es donde se vuelve un poco más difícil. No me he dedicado a emular consolas más grandes, aunque sí puedo decir que he tenido algunos problemas con el emulador de Xbox clásico. Puedes ponerle magia para jugar Nintendo Switch, para jugar Xbox 360, PlayStation 3, pero yo en lo personal no me he metido con ese tipo de juegos aún. No podría darles datos así como hasta allá, pero cuando se trata de este tipo de emulación, de hecho se desempeña bastante bien. He podido jugar, ya de por sí poder acceder a este catálogo de juegos que son exageradamente extensos se me hace muy bien. O sea, puedes emular PlayStation 1, Dreamcast, o sea, todos los catálogos clásicos. Y bueno, el catálogo retro es perfecto para esta consola. Otra vez vuelvo y les digo, PlayStation 2, PlayStation 3, aún falta experimentación. Listo, entonces esta es la última sección que vamos a calificar antes de pasar a la conclusión final acerca de la Asus ROG Ally. Y la voy a llamar el amigos y programas algo externos, ¿eh? No todo aquí trata sobre piratería porque también tengo algunos problemitas con otros temas. Cuando tú te vas a instalar un juego con el amigos, nos vamos a encontrar con esta pequeña característica de que, a menos de que tengas el dock, tenemos la consola, que es un mando en sí, un control en sí. El problema que tenemos en esta Asus con esos juegos es principalmente en el tema de los mandos. En algunos casos van a haber problemas de compatibilidad a la hora de que el juego detecte el mando. Esto es una tarea que normalmente, como les había dicho anteriormente, ya lo hace Epic, ya lo hace Steam. Pero en algunos casos puede pasar. Y hay un ejemplo bastante sencillo. Hace rato ustedes se habrán dado cuenta que yo les dije que tenía un problema con el emulador de Xbox clásico. Pues resulta que el programa simplemente detecta el control como si fuera un control de Xbox 360, pero no detecta los gatillos. Entonces me tocó externamente configurar los gatillos traseros que trae la consola para usarlos como los gatillos oficiales porque no los detecta a fin de cuentas. Me ha pasado con juegos que descargo de itch.io y los juegos de itch.io ustedes saben que son gratuitos. También me pasó jugando Hytale. Entonces en algunos casos puede presentarse este tipo de incompatibilidades con los mandos. ¿Cómo se soluciona? Jugando con mouse y teclado, pero obviamente eso solo sería para los que tengan dock. Ok, ahora, si ustedes me preguntan, ¿esta consola vale la pena? Yo les diría, depende. ¿Estás dispuesto a tener este tipo de consolas de entre 500 y 600 dólares? ¿O simplemente esperarías para comprarte una versión más reciente? Por ejemplo, la X o la X Xbox X. ¿O esperar a que salga la triple X? También he conocido gente que se ha armado PCs de 300 dólares y que corren bastante bien. Ahora, para mí sí, vale bastante la pena. Yo la compré porque estaba necesitando un mando. Y oh sorpresa, aún sigo necesitando un mando porque no la puedo usar como mando para una PC externa. Pero aún así he pasado buenos momentos con esta consola. Así que dividémoslos en los siguientes puntos. De todo este tiempo de uso de la consola puedo sacar la siguiente conclusión. La consola es duradera, cómprale un estuche porque es la mejor forma de cuidarla. En 2 contadas ocasiones me llegó a dar drift, que era que el mouse de la consola se iba para abajo solo, pero automáticamente se reparó en esas 2 ocasiones
Entonces, como puntos especialmente negativos, solo voy a dejar las siguientes conclusiones. La consola a veces se calienta demasiado, especial y automáticamente cuando la pones en modo turbo. Tiene un peso de 608 gramos, lo cual va a hacer que se te canse un poco las manos si juegas con ella encima de tu cara. Y por último y no menos importante, la batería. A pesar de que tú le puedes poner un mod, la batería así de manera nativa de la consola es extremadamente baja. Cuando estás jugando un juego que sea relativamente demandante, la consola va a drenar la batería exageradamente rápido. Si no tienes problema con ninguna de esas cosas, más el precio base de unos $600 que te va a costar conseguirla en este momento, esta consola te puede llegar a servir bastante. En este caso estoy hablando de una manera muy puritana y para la gente que no le hace modificaciones. Si le quieres hacer muchas más modificaciones, esta consola puede brindar muchísimas más cosas. Incluso hasta donde tengo entendido tiene una expansión para que le puedas conectar una tarjeta gráfica externa. Pero esa tarjeta gráfica cuesta lo que cuestan 2 consolas de estas juntas, entonces ya es un tema de decisión de cada persona. Por lo pronto, muchas gracias a los que me escucharon el día de hoy. Pero no me voy sin antes mandar un saludo muy especial a Alfonso Tizón 799, Sebastián Almesiga 889, dale con la lotería, Edgar Elich 3856, Julio Alberto Flores 416, Dios mío, y Kulei. Buena onda, buena onda. Soy Alejandro de la Cual Gamer y espero que tengan un excelente día.